Buenas. No hay manera, señores. No me sale el último crucigrama. Bueno, hay cosas más frustrantes que eso, como por ejemplo lo que está sucediendo en la industria del videojuego. Vamos allá con una última hora que la verdad me ha cabreado bastante sobre el tema del formato físico y demás, sobre todo por las formas precisamente. Luego tenemos que ir con Game Pass, la tanda de videojuegos ha sido bastante más que floja, diría yo, y vamos a ir precisamente con el futuro de los exclusivos de Xbox. Un videojuego que no será exclusivo de Xbox es precisamente el próximo Halo, que en este caso es una revisión del videojuego original. Ese lo podéis conseguir más barato a través del enlace de la descripción a Eneba, simplemente con el precio pues ya es más barato que el juego de base. Pero además tenéis activo el código que os estoy dejando en pantalla, el código tóxico, se escribe tal cual pero sin acento en la O y todo en mayúscula. Lo dejo aquí en pantalla, literal. Y con ese código tenéis un 10% de descuento sobre ese precio ya rebajado. Que por cierto también tenéis la edición mejorada para jugar con 5 días de acceso anticipado. Si lo compráis, aunque la fecha ponga el día 28, igualmente os lo van a entregar 5 días antes. Quizá tarden un par de horas, pero que lo tendréis con anticipado, así que podéis echarle también un ojo. Arrancamos hablando de PlayStation y particularmente lo hacemos con la ruptura de su silencio, porque sí, desde que anunciaron que abandonaban completamente el formato físico y prácticamente iban a fulminar a todas las tiendas de videojuegos existentes en el mundo, no habían declarado absolutamente nada, ni siquiera habían hecho alguna publicación en redes sociales, habían ignorado por completo que las tienen y básicamente pues han estado 5 o 6 días completamente apagados, prácticamente una semana. La cuestión es que ya rompieron su silencio y ¿saben ustedes qué? Lo hicieron anunciando nuevos videojuegos en formato digital para su servicio de suscripción, para PlayStation Plus, aparte de un mando que sirve para dar hostias. Y bueno, no está nada mal, porque básicamente es lo que esperaba la gente, un mando y juegos digitales. Es exactamente lo que la gente necesitaba oír después de que hayas fulminado el formato físico. Y bien, pues esto lo que deja bastante claro es que a PlayStation le dais exactamente igual todos y cada uno de los que esto os parece mal. Le dais exactamente igual vosotros y vuestras críticas de arriba a abajo. Y es básicamente lo que toca, porque no han intentado responder a nadie. Simplemente han seguido con sus anuncios como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero bueno, sí que ha pasado. Su principal directivo, el señor Totoki, ni más ni menos que cogió y un par de días después de que se anunciase esto y subiera PlayStation y bueno, mejor dicho Sony en la bolsa, pues vendió todas sus acciones para forrarse. Y además te están ofreciendo descuentos en PlayStation Plus. Si abandonas el servicio de suscripción te ofrecen hasta un 50% de descuento. No está nada mal, ¿verdad? Supongo que estará habiendo múltiples cancelaciones y aprovechan para eso, pero bueno, en resumidas cuentas, que le dan igual a los usuarios, que ellos mientras vean dinero, todo lo que digáis se la resbala. ¿Y queréis saber una noticia todavía más escabrosa de ayer sobre este tema? Pues parece que varios de los socios de PlayStation, tanto a nivel de desarrolladores de alto presupuesto, incido, juegos de alto presupuesto y sus desarrolladores, no estaban enterados de esta noticia hasta que se hizo oficial. No se les había comunicado nada de manera interna. Y cuando digo nada es nada. Y aparte de eso, incluso se ha podido saber que múltiples oficinas de PlayStation, entre otras la de India y algunos países por aquí y por allá, tampoco tenían constancia de que esto iba a suceder. No tenían ni siquiera preparado el anuncio. Y esto se filtra precisamente porque han hablado con esas oficinas y les han comunicado que ni idea del asunto, que básicamente les dejaron caer que no publicasen nada más en redes sociales. Y punto.
esto es turbio, con perdón. Ahora entiendo por qué nada de esto se filtró ni a través de insiders, ni a través de los que habitualmente saben cosas en la industria, más allá de que es algo tan gordo que entiendo que nadie se quiera pillar los dedos. Pero la cuestión es que, claro, si esto básicamente se lo sabían 4 personas, pues es bastante complicado que se filtre. Y la verdad, denota una frialdad por parte de la compañía que da miedo. O sea, es que ya no es solamente la frialdad de que te alejes de tus consumidores y que básicamente hagas como si no te hubieran dicho nada anunciándole juegos digitales en su cara. Que oye, que está bien que anuncies juegos digitales, yo siempre diré lo mismo, físico y digital no chocan, lo siento, puedes tener las dos cosas. Yo lo hago y mucha gente lo hace, pueden ser una convivencia perfecta como lo han sido en otros ámbitos. Miren el cine y miren la música, siguen conviviendo y nadie se ha cargado los discos ni nadie se ha cargado los Blu-rays por ahora. Pero la cuestión es que en los videojuegos esta compañía ha decidido de manera unilateral que esto se acabó. Y en lo personal, lo dicho, da miedo sobre todo teniendo en cuenta que ha sido una compañía que a nivel de comunicación en redes sociales siempre ha estado muy activa con los usuarios, sus cuentas yo siempre debo decir que han hecho un gran trabajo, porque siempre es como que hacen mucho seguimiento constante de quiénes son los usuarios de comunidad que te apoyan, les dan muchos regalitos y tal, siempre han sido una compañía que solo han manejado muy bien para ganarse al público mayoritario, al menos por la experiencia que yo tengo en mi país, ¿vale? Yo veo incluso cuentas de estas de gente que está un poco medio tarumba y que aún así PlayStation les da cierta coba precisamente porque hacen mucha publicidad de ellos en redes sociales. Pues hasta está pasando de esa gente, está pasando de básicamente la gente que más apoyo le ha dado, gente que les enseña colecciones en formato físico interminables que básicamente pueden decorar una habitación completa con todas sus paredes llenas y les anuncian juegos digitales. Ya lo último ha sido esto, que directamente ni los desarrolladores ni nada saben lo que estaba pasando. Algunos de hecho incluso han declarado que va a ser su final, o sea que este anuncio del fin del formato físico va a ser su final como compañía, que esto no lo van a poder soportar, porque muchos de ellos vivían directamente de esas ventas en formato físico. Sus videojuegos saben perfectamente que nadie los va a comprar en digital. Y bueno, pues estos van a ser los daños colaterales y las consecuencias que van a venir en el corto, medio y largo plazo, porque sí, muchas cadenas de tiendas ya seguramente cuando vean que esto no es reversible vayan echando la persiana y llevando su dinero a otra parte, seguramente pues querrán hacer otro tipo de negocio. Y es una pena, la verdad, es una pena que la compañía se haya reducido a esto, pero bueno, básicamente parece que es lo que corresponde y no van a dar marcha atrás. Vamos a cambiar de tema y vamos con los videojuegos de Game Pass. Anda, para poder hablar de videojuegos de nuevo en este canal que tengo ganas. En primer lugar, llega este título que estáis viendo en pantalla, Tamashika, un título de acción y disparos en primera persona bastante psicodélico, todo se ha dicho, es un videojuego bastante peculiar, sobre todo por su estética visual tan alocada que de hecho tiene como ciertos cortes a videojuego clásico, pero con mucha agilidad, con mucha fluidez de movimientos y bueno, puede ser entretenido. Luego llega este título que estáis viendo en pantalla, Ascent to Zero, un título de supervivencia, vamos a decir, de acción roguelike y que de hecho pues nos va a permitir cada vez evolucionar más a nuestro personaje para enfrentarnos a hordas enemigas a toda velocidad y así poder cumplir los diferentes niveles. Otro de esos videojuegos que parece que no, pero luego te enganchan unas buenas horas, así que a este seguramente le acabe dando una vuelta y enfrentarme a todos esos jefes que aparecen en las diferentes imágenes. Dicho título es un juego de lanzamiento día 1 en la suscripción, al igual que este que están ustedes viendo ahora mismo en pantalla, Fog Piercer, un título que en este caso pues está dedicado también a la supervivencia, particularmente tú tienes que construir como una especie de caravana sobre raíles, como una especie de tren con diferentes vagones para ir sobreviviendo a diferentes ataques. Es como el típico juego de construcción de mazos y cartas, básicamente. También pues tienes que ir sobreviviendo a diferentes hordas de enemigos, ir haciéndote más fuerte y todo eso.
Por otra parte, seguimos con supervivencia porque llega Zona de Cuarentena, un título que se hizo bastante popular en el mundo del PC, donde básicamente tienes eso, una zona de cuarentena que vas editando y tienes que ir supervisando a todas las personas que quieres que entren. Algunos estarán infectados por los zombies, otros pues vendrán completamente sanos, pero tienes que tener mucho cuidado con quién metes ahí y quién mandas un poco a revisión. Así que, pues otro videojuego de estos que puede ser un buen comedor de horas. De hecho, si os gusta la construcción y la supervivencia, por Game Pass vuelve a dejarse caer Planet Crafter, un título que precisamente se trata, pues eso, de llegar a un planeta, construir tus bases, elegir, digamos, las mejores opciones para la supervivencia y, por supuesto, explorar muchísimo y recabar un montón de materiales. Un título que también se podrá jugar, además de en el PC, donde se hizo popular, en el mundo de las videoconsolas. Con lo cual, pues aquí tenéis otro devorador de horas. Aparte de eso, tenemos un par de videojuegos más de corte deportivo que nos trasladan al mundo de los bolos y otro que nos traslada al mundo del ciclismo natural. Y en este sentido, pues también de alto riesgo, todo se ha dicho. Pero bueno, os dejo por aquí estos títulos como la primera tanda de videojuegos de Game Pass que llega durante el mes de junio. Una tanda que, como veis, tiene videojuegos relativamente interesantes, pero que sin embargo, pues se queda un poco por detrás de las tandas a las que estamos más habituados. La siguiente tanda entiendo que estará mucho mejor, principalmente porque llegan dos de mis videojuegos más esperados de este mes, con diferencia además. Bien, ahora aparcamos eso aquí, pero seguimos con Xbox. Particularmente porque el medio Bloomberg ha hecho una revelación muy interesante sobre el tema de los exclusivos. Parece que Xbox realmente va a volver a apostar muy fuerte por ellos. Y no solamente se va a quedar en algún videojuego aislado de vez en cuando para contentar a la gente, no, sino que va a cambiar radicalmente su estrategia de los últimos 2 años. Este medio de comunicación, por favor, vamos a tomárnoslo en serio, que hay mucha gente que a día de hoy lo sigue descalificando y básicamente todo lo que comenta se acaba cumpliendo. En mayor o menor grado su información siempre suele ir bastante cercana a la realidad. Y lo que comenta es que los videojuegos de grandes franquicias y principales títulos para un solo jugador van a ir volviéndose en progresivo exclusivos en consolas para Xbox. Obviamente seguirán saliendo en PC, pero que en el resto de videoconsolas poco a poco los van a ir abandonando, con lo cual tampoco estaría muy alejada aquella declaración que hizo el señor Corden hace un par de meses, donde él pensaba que el Halo que sale a lo largo de este mes para PlayStation podría ser el último que llegase a dicha plataforma, como también está sucediendo en el caso de Gears, que el primer videojuego llegó a PlayStation el año pasado, pero sin embargo el nuevo no va a llegar, se va a mantener como exclusivo, al menos a día de hoy, oficialmente. Y esa es la cuestión, que parece que va a seguir el mismo camino. No así los videojuegos como servicio, multijugador y ese tipo de cosas. Todo eso se va a mantener tal cual. Eso seguirá saliendo multiplataforma y entiendo que ahí también se incluyen grandes videojuegos de masas como por ejemplo Forza Horizon, que al fin y al cabo, aunque pueda jugar solo, también es un gran videojuego masivo y tiene cierto componente como servicio. Esto pues se parece realmente mucho a lo que ha hecho PlayStation en el mundo del PC, donde sigue llevando todo lo que son sus videojuegos como servicios e incluso no descarta seguir llevándolos a otras consolas, pero sin embargo los videojuegos para un solo jugador se van a quedar atados a la PlayStation 5. Son vidas relativamente paralelas a nivel de estrategia, solo que Sony pues tampoco llevará ningún videojuego de un solo jugador al mundo del PC. Digamos que en eso sí hay una línea que separa a ambas compañías. Esto se supone que es una estrategia básicamente de fidelización, es decir, el que está en Xbox, que se quede en Xbox, que si a ti lo que te importaban eran los exclusivos, aquí vas a tener que seguir viniendo dentro del mundo de las consolas. Y teniendo en cuenta cómo se está poniendo el panorama de las consolas, la fidelización va a ser una cosa muy importante, porque la gente está muy desencantada con las consolas, está desencantadísima, y de hecho con los precios que estas van a tener, fidelizar a una persona en las consolas va a ser complicado. Yo en lo personal voy a seguir en el mundo de las consolas, os lo digo así. A mí el mundo del PC, pues, aunque entiendo todas las ventajas que tiene, nunca me ha terminado de convencer un poco la sensación y experiencia de usuario, pero sin embargo las consolas, yo debo admitir que la próxima generación a mí me va a costar mucho tenerlas todas. No a nivel económico, que también, pero al fin y al cabo en mi trabajo yo haría esa inversión sin demasiado problema. Es simplemente una mera cuestión de ganas.
Y el tema de los exclusivos pues está ahí precisamente para eso, para que no tengas la tentación de quedarte en un sistema, porque los videojuegos al fin y al cabo no salen en el tuyo, no salen en el otro, etcétera, etcétera. Y en fin, pues eso es lo que Xbox está pensando ahora mismo. Alguno puede pensar que esto va a ser el final de muchos de esos videojuegos porque van a vender poco. A ver, eso estaría muy bien si en PlayStation, Gears y compañía hubiesen vendido algo, pero es que no han vendido nada. No le han dado razones a Microsoft para seguir sacando sus videojuegos multiplataforma. Ahora vamos con la última compañía de consolas que nos falta. Vamos con Nintendo, porque particularmente hemos tenido una noticia en los últimos días que quizá pues ha quedado un poco opacada por toda esta sobreinformación que hemos tenido acerca de diferentes temas, y es que han anunciado que en Europa llegará una versión de Nintendo Switch 2 con batería extraíble a lo largo de este verano. Es decir, este verano vamos a dejar de ver la Nintendo Switch 2 que conocemos ahora mismo, una videoconsola que en este caso pues viene con una batería integrada y todo eso. Por normativa ya eso es ilegal. Ahora, las plataformas portátiles tienen que tener una batería intercambiable, salvo que estén dispuestos a pagar la multa correspondiente, como hacen nuestros amigos de Apple. Pero Nintendo no va a hacer eso, Nintendo va a hacer las cosas bien y no va a coger atajos en ese sentido. Y aparte de eso, también se ha comentado que la primera Nintendo Switch dejará de venderse en Europa. Algunos ven esto básicamente como la imposibilidad de romper el récord famoso de la consola más vendida de la historia. Y a ver, sobre eso os comento que en Europa Nintendo Switch no estaba vendiendo absolutamente nada. Me refiero a la primera videoconsola. En términos de precios, la verdad que a la gente le sale más a cuento comprarse la nueva consola. Pero bueno, eran cifras bastante residuales. Pero no se preocupen ustedes, que igualmente, aunque Nintendo hubiera llegado a esas 160 millones de consolas vendidas, ya se habrían encargado de encontrar otras cuantas PlayStation 2 por el camino. Pero bueno, todo se ha dicho, al fin y al cabo eso es un dato menor. La cuestión es que Nintendo Switch nos va a ofrecer a partir de ahora en su consola, al menos en territorio europeo, la posibilidad de cambiar la batería si esta se va deteriorando. Cosa bastante interesante de cara al consumidor, que ya veremos si se acaba también llevando pues a territorios como América, donde las leyes no les empujan necesariamente a tener que tomar estas medidas, pero lo suyo sería precisamente que hubiese pues alguna opción de ese tipo. En fin, ya lo veremos, pero esto de momento es una grandísima noticia. Para cerrar vídeos comento que ya tenéis a vuestra disposición la expansión del Doom. Sí, el último videojuego de la franquicia ya tiene su DLC disponible para todos aquellos que se compraron la edición Premium o bien ese paquete de mejora por separado. Lo podéis hacer, no se incluye en Game Pass, mucha gente me lo ha estado preguntando. Las expansiones de este tipo nunca se incluyen en Game Pass, no son expansiones gratuitas y en ese sentido pues hay que pasar por caja. Yo lo he empezado a jugar y la verdad que me está gustando mucho. La verdad que el ritmo no se pierde, añaden la mecánica de la lanza que es un poco rara al principio, pero está bastante entretenido y la música... Eso aunque no esté el mítico de toda la saga, la verdad que han hecho un trabajo absolutamente excelente. Pero bueno, a ver si próximamente podemos seguir hablando un poco más de videojuegos que de todo esto. En la caja de comentarios podéis ir dejando todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto, señores, sea como sea, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.